Bienvenidos a la sección de educación del Centro de Medicina Integral. Mi nombre es Leonardo Arrieta, médico de la Universidad de Cartagena con especialización en medicina alternativa y la Fundación Universitaria Iberoamericana. Vamos a hablar un poco acerca de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis no es más que la acumulación de colesterol en las paredes de las arterias y el endurecimiento de las mismas. Esta acumulación de colesterol en las paredes de las arterias trae como consecuencia que se disminuya la luz de las arterias y que por lo tanto se reduzca el flujo de sangre que llega a los diferentes órganos. Los órganos más afectados por la arteriosclerosis son el cerebro y el corazón. De ahí que se den enfermedades como la famosa trombosis cerebrales, que no es más que la obstrucción de una arteria en el cerebro, trayendo como consecuencia que el flujo de sangre distal al lugar donde se ha obstruido la arteria se disminuya o definitivamente se corte. Lo mismo que los derrámenes cerebrales, que no son más que la ruptura de las arterias que están cristalizadas por las placas de colesterol, y trae como consecuencia que se derrame la sangre al interior del órgano y que además produzca obstrucción con la consecuente muerte celular. A nivel del corazón, las manifestaciones de la arteriosclerosis son los infartos cardíacos, que no son más que la obstrucción de las arterias coronarias. Eso trae como consecuencia que el flujo de sangre después de la obstrucción se disminuya o definitivamente desaparezca, y consecuentemente con esto hay una muerte de las células en el corazón o de las células miocárdicas. Debido a que la función del corazón es una función de bombeo, eso disminuye el movimiento del corazón, lo que trae como consecuencia que también se disminuya el flujo de sangre a los diferentes órganos del cuerpo. Las manifestaciones de arteriosclerosis en miembros inferiores son múltiples y variadas. Pueden ir desde calambres que se presentan con frecuencia en los miembros inferiores, como también el cansancio, y puede presentarse también dolor al caminar, inicialmente trayectos largos y luego va disminuyendo hasta que se presenta al caminar trayectos cortos. En algunas ocasiones, si la obstrucción es total, se puede presentar también palidez y frialdad en miembros inferiores. Hablemos un poco del diagnóstico de la arteriosclerosis. Muchas veces el diagnóstico de la arteriosclerosis se hace por las manifestaciones que presenta el paciente, más bien cuando ya hay complicaciones por la arteriosclerosis. Por ejemplo, un paciente que se presenta con un infarto cerebral o que se presenta con una angina de pecho, es decir, un dolor en el pecho de origen cardíaco debido a la obstrucción de una arteria coronaria. De tal manera que en medicina tradicional generalmente el diagnóstico de la arteriosclerosis se hace cuando ya los pacientes tienen complicaciones. Desde el punto de vista de exámenes diagnósticos, los exámenes más utilizados para el diagnóstico son la arteriografía de los diferentes lugares donde se encuentra la arteriosclerosis, porque nos permite ver los vasos sanguíneos y nos permite ver el grado de obstrucción. Pero la arteriografía como examen diagnóstico tiene la dificultad de que es un examen invasivo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que meter un catéter en la arteria que está afectada, colocar un medio de contraste y luego tomar diferentes radiografías. Este método diagnóstico como tal implica riesgos para el paciente. Hay otros métodos diagnósticos indirectos, como son, por ejemplo, los ecocardiogramas, que nos permiten una inferencia indirecta de lo que está sucediendo en el corazón. Es decir, si nosotros hacemos un ecocardiograma
y vemos que en él se presenta un trastorno en el movimiento del corazón, debemos suponer que esa área del corazón no está funcionando bien y que una de las causas más frecuentes es la arteriosclerosis con el consecuente infarto del corazón. Tenemos también otro método diagnóstico para la arteriosclerosis que es el electrocardiograma. Los electrocardiogramas son exámenes que se hacen colocando electrodos en la superficie del pecho del paciente y nos registran unas ondas que pueden interpretarse de tal manera que nos hagan suponer que se está presentando una obstrucción o un problema del flujo sanguíneo a nivel de las diferentes caras del corazón. A nivel del cerebro, a nivel de los miembros superiores y a los miembros inferiores, también se puede utilizar la arteriografía, pero podemos utilizar también otros métodos diagnósticos como la tomografía axial computada. Tengamos en cuenta que la utilización de la tomografía axial computada para diagnósticos de problemas de arteriosclerosis generalmente se hace cuando los pacientes presentan algún síntoma, es decir, que estamos utilizando un método diagnóstico cuando ya el paciente está presentando complicaciones. Estos son métodos de imagen que no necesariamente tienen que ser invasivas, pero que igual implican unos costos. Está también la resonancia magnética nuclear del cerebro, que es uno de los métodos diagnósticos que ayuda mucho, sobre todo en pacientes que recientemente han tenido trombosis cerebral en las primeras 24 horas, es un método diagnóstico de elección. Sin embargo, vuelvo y repito, todos estos métodos diagnósticos son métodos que se utilizan cuando ya hay complicaciones en los pacientes. Realmente son las complicaciones las que nos llevan a ordenar estos diferentes métodos diagnósticos. Hablemos un poco del diagnóstico en medicina alternativa. Existe un equipo en medicina alternativa que es el escáner 3D, que es una de las invenciones más recientes por los rusos, que puede examinar el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, órganos por órganos, en 3 dimensiones diferentes, por eso se llama 3D. Su análisis está basado en análisis de ondas electromagnéticas en los diferentes órganos, pero también las ondas electromagnéticas que se producen por las diferentes enfermedades. Mediante el equipo se envían ondas electromagnéticas que llegan por el oído al cerebro del paciente, son enviadas estas ondas a los diferentes órganos y luego son recibidas, también captadas por el oído del paciente y llevadas a un ordenador que las plasma en un mapa. Debido a que el análisis es de ondas electromagnéticas, el análisis con escáner 3D nos permite detectar patologías aún antes que presenten sintomatologías. Y las patologías que ya están establecidas también pueden ser detectadas. Si usted se ubica en un órgano específico, puede el equipo diagnosticar, podemos hacer biopsias con el equipo. Se llaman biopsias electromagnéticas que nos permiten a nosotros conocer las patologías en los diferentes órganos. En el caso que nos compete, que es la arteriosclerosis, podemos hacer biopsias de las arterias y las venas en las diferentes localizaciones y saber qué afección tiene el paciente a diferentes niveles. Además de ello, cuando nosotros volvemos a hacer un análisis después de hacer un tratamiento, podemos comparar el escáner que le hemos hecho al paciente anteriormente con el escáner nuevo y el equipo nos puede cuantificar la mejoría que ha tenido el paciente o también nos puede cuantificar el empeoramiento que el paciente ha tenido, de tal manera que nos permite tener un análisis cuantitativo de la progresión del paciente. Hablemos un poco del tratamiento de la arteriosclerosis cerebral. Tengamos en cuenta que en medicina tradicional el diagnóstico de arteriosclerosis se hace por las complicaciones que se presentan en el paciente.
Una de las complicaciones, como ya hablé anteriormente, es el accidente cerebrovascular trombótico o trombosis cerebral. En el caso de estos pacientes, para que puedan tener acceso a tratamiento, deben ser diagnosticados en las primeras 4 horas después de ocurrido el evento. En este caso se puede utilizar unas sustancias que se llaman trombolíticos que disuelven el coágulo dentro de la arteria y permiten por lo tanto restablecer el flujo sanguíneo cerebral. De esta manera gran parte de las funciones cerebrales se pueden recuperar. A nivel de corazón, la obstrucción de las arterias se puede acceder al tratamiento en las primeras 12 horas con trombolíticos, pero también se pueden acceder a otros tipos de tratamiento como son la angioplastia con colocación de stent, para lo cual se introduce un catéter y el catéter se lleva hasta el lugar de la obstrucción, se recanaliza la arteria y se coloca un pequeño tubo que restablece totalmente el flujo sanguíneo en la arteria. Si el paciente es detectado más tempranamente sin que esté obstruida totalmente la arteria, se pueden utilizar los puentes coronarios, mediante los cuales lo que se hace es una derivación de la circulación para que el paciente mediante otras arterias pueda suplir la circulación en el sitio en el cual hay deficiencia. A nivel de los miembros inferiores, una vez que es detectada una obstrucción, se puede hacer angioplastia y se puede utilizar también los trombolíticos. Todo depende de las circunstancias en las cuales esté el paciente. Estos son básicamente las alternativas terapéuticas que podemos ofrecer al paciente en medicina tradicional. Tengamos en cuenta que cada una de estas alternativas terapéuticas lo que hacen es una intervención local. Por ejemplo, si el paciente presenta una complicación a nivel de corazón, se interviene solamente a nivel de corazón. Tenemos que recordar que la arteriosclerosis es un proceso sistémico, por lo tanto, cuando un paciente da síntomas en corazón o en cerebro o en miembros inferiores, también hay otros sitios de la economía en los cuales se están obstruyendo las arterias y que por lo tanto se hace necesaria una intervención que en este momento no está disponible en medicina tradicional. En medicina alternativa se puede ofrecer una terapéutica que se conoce con el nombre de terapia de quelación. La terapia de quelación, el esquema fundamental utiliza un medicamento que se llama EPTA. Este medicamento se aplica por vía endovenosa y va disolviendo las placas de colesterol en todos los sitios de la economía. Por lo tanto, no solamente hace una intervención en los sitios que están presentando sintomatología, sino también en aquellos sitios que no están presentando sintomatología. Nuestro grupo desde hace 3 años viene utilizando un esquema de tratamiento canadiense en el cual se colocan 40 sueros, 20 se colocan en la primera fase y luego de 10 a 15 días de descanso se inicia una segunda fase con 20 sueros más. Las estadísticas a nivel mundial reportan que cuando se realiza un protocolo de 40 sueros, en los pacientes se recanalizan el 95% de las arterias. Estos resultados son comparables a la cirugía, teniendo una ventaja enorme sobre la cirugía, y es que la recanalización se realiza en todos los lugares de la economía donde existan las placas de arteriosclerosis. ¿Qué es y en qué consiste la terapia de quelación? Como dije anteriormente, en la terapia de quelación se usa una sustancia que se llama el EPTA, que se combina con la vitamina C, vitaminas del complejo B y el magnesio, con el propósito de quitar los metales pesados y el calcio, que es lo que forma el armazón de la placa arteriosclerótica.
al quitar el armazón de la placa arteriosclerótica, permite que el colesterol que está depositado en la placa pueda ser soluble y luego ese colesterol es transportado al hígado, donde finalmente es combinado con sustancias y puede ser eliminado del organismo. Por otro lado, el hepta, combinado con los metales pesados y el calcio, es una sustancia soluble que se puede eliminar por el riñón. De esta manera, facilita que la placa de arteriosclerosis o la placa ateromatosa pueda ser disuelta y pueda ser quitada de las arterias. El procedimiento para la aplicación de esta sustancia la hacemos en el consultorio. El paciente llega, se le canaliza una vena, se aplican los medicamentos en un suero que se le pasa durante 1 hora. Y durante esa hora el paciente es acompañado por uno de los médicos del centro, el cual aprovecha este tiempo para hacer educación en el área de alimentación, en el área emocional, pero también en el área espiritual, porque no podemos olvidar que la arteriosclerosis no es simplemente un proceso mecánico, sino que involucra otras áreas como son el área biológica, en el área de la alimentación, y es bien importante que el paciente tenga claro que durante la terapia de quelación, esta se debe apoyar con una dieta que sea baja en sal, idealmente sin sal, con consumo abundante de frutas y verduras. Evite el consumo de las carnes rojas y con consumo de pescado y de pollo. Esta dieta libre de preservativos, libre de enlatados, libre de envasados y libre de todas sustancias que forman parte de la comida chatarra, nos ayuda a nosotros a equilibrar mucho más al paciente desde el punto de vista tóxico en el organismo y facilita la acción de los agentes quelantes. En la actualidad, como mencioné en los métodos diagnósticos, estamos utilizando el escáner 3D para el diagnóstico de arteriosclerosis, lo cual nos permite mirar cada una de las arterias de la economía, y una vez que nosotros realizamos terapia de quelación, el protocolo completo, podemos realizar un nuevo escáner 3D y mirar las mismas arterias que habíamos visto afectadas con arteriosclerosis, y por medio del escáner podemos cuantificar el porcentaje de mejoría que están teniendo las diferentes arterias. De esta manera, de una forma objetiva, podemos ver cómo se están recanalizando las arterias. El otro parámetro que nosotros tenemos en cuenta es el parámetro clínico, que, como dije anteriormente, a partir del sexto suero los pacientes comienzan ya a mejorar la sintomatología que se presenta por disminución de la circulación en las diferentes partes de su cuerpo. Los efectos colaterales de la terapia de quelación prácticamente son nulos. Estamos utilizando un hepta de última generación, lo cual permite que los efectos colaterales prácticamente desaparezcan. Es importante que el paciente sepa que cuando usted decide aplicarse terapia de quelación, debe utilizar los protocolos completos. Un protocolo completo en el caso nuestro es hacerse 40 sueros. Y está demostrado en nuestra experiencia que a partir del quinto, del sexto suero, el paciente comienza a mejorar en su sintomatología y las cifras de tensión arterial comienzan a disminuirse. Entonces es importante que el paciente tenga mucha claridad sobre esto, porque en algunas ocasiones los pacientes deciden hacerse terapia de quelación y se hacen 4 o 5 sueros, y lógicamente no ven mejoría y comienzan a hablar mal de terapia de quelación, pero lo que sucede es que no se hacen los protocolos completos, y lógicamente todo tratamiento que se haga de manera incompleta no va a tener los resultados que el paciente espera. Hablando un poco acerca de las indicaciones para terapia de quelación, debemos mencionar: primero, todo paciente
en el cual se haya diagnosticado arteriosclerosis, sea que se le haya hecho tratamiento tradicional o no. De tal manera que los pacientes con accidente cerebrovascular trombótico o trombosis se les debe hacer terapia de quelación. Los pacientes que han tenido infarto se les debe hacer terapia de quelación. Los pacientes que han presentado obstrucción arterial en cualquier parte del cuerpo se les debe hacer terapia de quelación. Los stent no contraindican la utilización de terapia de quelación. Es importante tener esto en cuenta. Segundo, los pacientes que son de alto riesgo, ¿a qué llamamos pacientes de alto riesgo? Pacientes que tienen antecedentes familiares de arteriosclerosis. Por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes o familiares que han tenido trombosis cerebral o que han tenido infarto agudo de miocardio o que han tenido obstrucción arterial en miembros. Esos pacientes, cuando son mayores de 35 años, tienen ya la indicación de terapia de quelación. En el protocolo nuestro, lo que nosotros hacemos con estos pacientes es hacerles escáner 3D para verificar la presentación o el desarrollo de la arteriosclerosis, y este escáner nos sirve a nosotros también para hacer el seguimiento posterior. Tercero, los pacientes que tienen toxicidad por metales pesados, pacientes que han tenido intoxicación por mercurio, pacientes que han tenido intoxicación por plomo, por cobre. Entre los pacientes que tienen intoxicación por mercurio debemos mencionar a los pacientes que tienen calzas de amalgama. Recordemos que el mercurio es el único metal líquido y que esas calzas de amalgama van soltando poco a poco el mercurio, que finalmente termina produciendo toxicidad en los pacientes. Estos pacientes tienen indicación de quitarle las calzas de amalgama y cambiarlas por resinas de fotocurado, y además de ello de realizar terapia de quelación para evitar otras complicaciones en ellos. Como cuarto, debemos mencionar también como candidatos para terapia de quelación aquellos pacientes que son mayores de 60 años, incluyendo la población general, es decir, independientes si tienen o no antecedentes de arteriosclerosis, porque ya en pacientes mayores de 65 años, del 30 al 40% de ellos presentan placas de arteriosclerosis y por lo tanto tiene una indicación la terapia de quelación como preventivo. Quinto, debemos mencionar que la terapia de quelación también es terapia anti-envejecimiento. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que quieran hacer terapia anti-envejecimiento se les puede hacer terapia de quelación. Como sexto, podemos mencionar también los pacientes que han tenido cálculos en los riñones o en vesícula biliar, sobre todo si estos cálculos involucran al calcio. Es bien importante entender que el hepta quela el calcio, y todas aquellas patologías que involucran compromiso del calcio o acumulación del calcio en los tejidos, la terapia de quelación es una buena alternativa. Como séptimo, debemos mencionar también los pacientes con cáncer. Está demostrado que la terapia de quelación mejora a los pacientes con todo tipo de cáncer. Y como octavo, los pacientes que tienen patologías articulares tanto degenerativas como inflamatorias. Por ejemplo, los pacientes que tienen artrosis y los pacientes que tienen artritis. Estos pacientes mejoran muchísimo con terapia de quelación y es importante que la tengan en cuenta. Quiero ahora hacer algunas aclaraciones acerca de conceptos erróneos que se han creado de terapia de quelación. La terapia de quelación disuelve completamente las placas, es decir, una placa que estaba completamente sólida se va convirtiendo en una placa que es completamente líquida, y esta disolución no incrementa los riesgos para el paciente de presentar trombosis a los diferentes niveles. Esta aclaración la hago porque a veces cuando se habla de terapia de quelación y se habla de arrancar placas de colesterol, muchos pacientes o inclusive colegas creen
que cuando la placa se arranca de manera sólida y que puede llegar a obstruir e incrementar los riesgos para trombosis en diferentes lugares. Esta creencia no es cierta. Los estudios han demostrado que definitivamente la terapia de quelación lo que hace es disminuir los riesgos de que el paciente pueda presentar un accidente vascular a nivel cerebral o a nivel de corazón, que son los órganos vitales, y que mejora de manera definitiva los síntomas que se dan por obstrucción de miembros inferiores y de miembros superiores. Ahora, este concepto debemos tenerlo claro. Terapia de quelación disminuye los riesgos. Esto quiere decir que el paciente puede continuar con un riesgo bajo comparado con la población general. Es decir, terapia de quelación no lo hace usted inmune a que tenga un infarto, a que tenga una trombosis cerebral o un derrame cerebral, sino que disminuye los riesgos y por lo tanto incrementa la expectativa de vida. Y siempre terapia de quelación debe ser acompañado de una dieta adecuada. Hola Delma, vamos a dialogar en esta mañana acerca de todo este proceso que tú has tenido y todo este tratamiento que te han hecho de terapia de quelación. ¿Cómo te sentías antes de iniciar la terapia de quelación? Antes de empezar la terapia de quelación me sentía un poquito cansada y realmente me sentía muy enferma, muy mal, muy pesada, porque realmente tenía muchos kilos de más y tal vez el organismo estaba trabajando con el sobrepeso. ¿Y qué pasó cuando iniciaste terapia de quelación? ¿Más o menos cuánto tiempo comenzaste a ver los resultados de terapia de quelación? Bueno, desde la primera semana con el tercer suero yo me sentí muy diferente, me sentí más despejada, más relajada. Veía que mi organismo estaba sufriendo un cambio, la piel, todo el organismo integral. Cuando ya llevaba los 6 sueros, 7, 8, 9, cada día me sentía diferente, me sentía mejor. Y es así como hoy ya tengo una mejoría distinta. Cuando la gente me ve me dice que he hecho, que estoy haciendo, que me veo más joven, que estoy más simpática, que qué es lo que estoy haciendo. Y yo le comento que es el sistema de quelación, que realmente lo va transformando a uno porque es el organismo internamente que está sintiendo un cambio total. Y eso es lo que lo hace ver así. Okay. Adelma, cuando tú iniciaste terapia de quelación, que hicimos nuestro primero bioescáner, una de las cosas que vimos en el primer bioescáner es que parte de las arterias de tu corazón estaban tapadas. Estamos hablando de un taponamiento de más del 60%, pero hemos tenido la oportunidad recientemente de hacer otro bioescáner. ¿Recuerdas cómo estuvo tu último bioescáner? Mi último bioescáner estuvo completamente bien, el corazón lo tengo en el 99%, las arterias están funcionando totalmente limpias y la mayoría del organismo está en las mejores condiciones. Me falta complementar unos detalles en el cerebro y en otras partes del organismo, pero realmente me he sentido muy bien, muy diferente, y yo pues le aconsejo a las personas que se den la oportunidad de ingresar a este sistema de quelación porque es la salud y la salud está primero que todo. Okay. Mi nombre es Belki Fajardo. Tengo 2 semanas de estar haciendo mi tratamiento de quelaciones. Llevo 8 sueros donde me dicen antes cuando caminaba me sentía muy agitada, ¿no? Cansancio y pesadez. Pues desde el suero 8 ya mi vida ha cambiado
100%, camino sin agitarme, puedo ya pecar un poquito, que el colesterol ya no se me sube, y pues me siento muy bien. Los sueros me han sentado sumamente bien, estoy más activa en mis actividades, mis sueños perfecto, duermo toda mi noche tranquila y estoy más relajada. Martínez, comencé a hacerme el tratamiento de quelación porque tengo un colesterol que siempre he manejado, un colesterol de 300, 400. He ido a tantos médicos y no encontraba solución, y me sometí al tratamiento de terapia de quelación y de verdad que me sentí muy bien. De verdad que llevo 8 sueros, 9 sueros, pero a partir del 5.º suero sentí mejoría. ¿Por qué? Porque yo antes me sentía el cuerpo pesado, me daban mareos en las mañanas, o sea, me daba vuelta y era tenía que estar tomando pastillas, y de verdad que ahora me siento mejor, más activa, duermo más tranquila, me siento muy bien. Buenas tardes, señora Ana. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Señora Ana, quiero en esta tarde pues aprovechar y poderle hacer unas preguntas acerca de su salud y del tratamiento que usted ha empezado a hacer. Muy bien. Bueno, primero que todo, ¿cuántos años tiene usted, señora Ana? 63 años. 63 años. ¿De qué estaba usted pues sufriendo? ¿Cuál era la enfermedad que la estaba en estos momentos pues? La presión alta, bastante, se me disparaba con mucha frecuencia, inclusive hasta llegar, tuve un sangrado por la nariz bastante fuerte. ¿Usted es hipertensa? Sí, bastante. Ah, usted es hipertensa. ¿Quién le habló a usted de este tratamiento? El doctor Leonardo. Ese tratamiento es quelación, ¿verdad? Quelación, sí. ¿Hace cuánto inició usted terapia de quelación? A principios del mes de diciembre. A principios del mes de diciembre. ¿Cuántos sueros se ha colocado hasta ahora? 20 sueros. 20 sueros. ¿Cuál ha sido la diferencia? Si usted puede decir ahora cuál ha sido la diferencia del momento antes de empezar la quelación hasta el momento de ahora que lleva 20 sueros. Bueno, antes, como yo le decía, mantenía mucho dolor de cabeza, me hormigueaba la cara, se me adormía la lengua, las manos me dolían mucho, el brazo derecho también, la pierna, y me cansaba bastante al caminar. Ahora sí puedo decir que estoy completamente sana porque no me siento nada. Nada, qué bien. Usted no ha terminado el protocolo completo, ¿verdad? Porque sé de que son 40 sueros los que se debe colocar, apenas lleva la mitad. La mitad. ¿Cierto? Bueno, si usted tendría que recomendarle a alguien esta quelación, ¿usted qué le podría decir? Claro que sí, lo haría con mucho gusto, que cojan este método porque la verdad que es un excelente método. Bueno, eso es lo más importante, de que usted haya tenido esa experiencia con este tratamiento de quelación y que usted se mantenga, porque la idea es que usted también se pueda mantener a través de la dieta que el doctor le mandó, y que continúe para que su salud pueda pues mantenerse, y que a partir de esa experiencia que usted ha logrado con estas terapias de quelación, usted también pueda orientar a otras personas, porque van a haber muchos pacientes que se van a encontrar con esa situación de la hipertensión, de pronto dolores de cabeza, pesadez en las piernas, porque todo eso da cuando hay arteriosclerosis, porque las quelaciones pues son muy recomendadas especialmente para este tipo de enfermedad, lo que es la arteriosclerosis. Así que, señora Ana, me ha encantado pues saber que se ha recuperado, que este tratamiento le ha sido muy bueno, y que bueno, le animo para que continúe y se haga el resto del protocolo que le hace falta. La verdad que sí, lo voy a continuar y voy a ser vocera fiel de estas terapias a compañeros y vecinos que se encuentran con esta enfermedad, para que se animen y se hagan estas terapias. Al doctor Leonardo, muchas gracias y que Dios me lo bendiga y lo siga ayudando. Bueno, muchísimas gracias a usted, que Dios me la bendiga, ¿yo? Amén, gracias.
Centro de Medicina Integral es una institución diseñada para hacer el manejo integral de pacientes en las áreas biológica o física, en el área social, en el área espiritual, pero también en el área emocional. Si usted está interesado en alguna de las terapéuticas que hemos mencionado en este video, contáctenos. En pantalla aparecen nuestros números en la ciudad de Riohacha, en la ciudad de Arjona Bolívar, en la ciudad de Cartagena y en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.